Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Mi nombre es Daniel Vargas y en el día de hoy les voy a compartir un tema relacionado con la experiencia de usuario, ¿sí? Que es dirigida hacia el data center, que es BDI con Windows 7. Prácticamente a eso, digamos que el sistema operativo es protagonista, que ya tiene, digamos, las características para poder habilitar ello, ¿sí? Prácticamente eso viene, digamos, soportado en la edición Enterprise de Windows 7, ¿correcto? Entonces la idea es que hoy hablemos un poquitico como la introducción a BDI, los modelos, la arquitectura de BDI. Vamos a hablar un poquito del tema del broker, ¿sí? Es el que hace el delivery de las máquinas virtuales y algunos escenarios. Más que a ello es hacer como la introducción al concepto en el día de hoy, y la idea es entrar en materia. Claro que está que el punto focal es el cliente, ¿sí? En este caso sería un escritorio virtual Windows 7. Bueno, entonces comencemos con la presentación, pues para no adelantarnos. Bien, entonces Microsoft tiene, digamos, a la disposición de nuestra, digamos, sus tecnologías de virtualización, ¿cierto? En las cuales, digamos, a nivel de todo el tema de gestión de TI, digamos, en infraestructuras físicas y virtuales, tenemos la parte de System Center. A ello, todo el tema, digamos, de virtualización de servidores que utiliza, digamos, en este caso, hoy en día, hoy por hoy, Windows Server 2008 con Hyper-V en su release 2. Tema de virtualización de aplicaciones. Prácticamente las aplicaciones se despliegan a partir de un empaquetamiento en el cual pues, no hace ningún contacto real con el file server, con el file system de la máquina, y utilizan los recursos virtuales. En este caso pues utilizan tecnologías como Application Virtualization, y en el caso de virtualización de escritorios, cuando yo quiero convivir con otro sistema operativo, estaríamos hablando un poquito de, en el caso de virtualización, digamos, por ejemplo, necesito albergar un sistema operativo Windows XP sobre un Windows 7 en todas las máquinas de los usuarios, pues ya que tengo una aplicación en, no sé, en DOS, en 32 bits, que pues yo no la puedo, en 16 bits, que yo no la puedo ejecutar en un entorno Windows 7 de 64 bits. Entonces ahí yo utilizaría tecnologías como Windows Virtual PC y relacionado al tema de administrar las imágenes de máquinas virtuales a nivel de cliente utilizando MEDV, Microsoft Enterprise Desktop Virtualization, de las cuales de las dos yo les he venido nombrando. Estas vienen en un paquete llamado Endo, ¿sí? Endo prácticamente se refiere a un kit de optimización de escritorio que viene solamente para clientes con Windows 7 con software assurance, y a ello utilizando, digamos, las bondades de la versión Enterprise. Y también todo el tema, digamos, de virtualización de presentación, en el caso de la virtualización de aplicaciones de Terminal Services o Remote Desktop Services. Pero a ello el procesamiento se lleva en la máquina virtual, digo, en el servidor de Terminal Services, y no en el escritorio como tal que se está invocando la sesión. Y la virtualización de perfiles de usuario, que prácticamente se refiere a centralizar los perfiles de usuario en file servers, en el cual donde puedan ser accedidos en uno o varios equipos, dando versatilidad a que pueda acceder en cualquier máquina, ya sea un escritorio virtual, una sesión de terminal o en un equipo físico. Bien, bueno, a esta gráfica no es tanto que se me haya olvidado hablar, sino que prácticamente el tema central que es, en vez de yo tener una máquina virtual virtualizando sobre un sistema operativo previamente, lo ideal es convertir, digamos, ello, el sistema operativo y todo nuestro entorno, que sea móvil en cualquier máquina. Bien, que a ello vendría siendo la virtualización de escritorios. Y eso vamos a hablar. Entonces,
observen, digamos, como los modelos que nosotros tenemos en estos casos. Los modelos que crean complejidad, ¿sí? Tenemos en una máquina integrado todo este entorno, un hardware, un sistema operativo, unas aplicaciones y unos datos y una configuración, ¿sí? El yo tener esto ahí representado, esto implica que ningún componente se ve granular, y eso pues me da dificultad en mi administración. Pero si yo los llevo a separar, yo puedo volver portable absolutamente todo, y esa es la idea. Digamos, por ejemplo, no sé, que se me dañó una aplicación y necesito yo desplegarla. Nos podemos desplegar una aplicación entre unos 15 a unos más de 60 minutos perfectamente, ya que tiene que instalarse en el file system de la máquina y en el sistema operativo. En cambio, si nosotros manejamos virtualización de aplicaciones, tenemos nuestras aplicaciones al instante y de forma portable, y las podemos administrar de forma centralizada, y su despliegue sería automatizado y no iría atado a la máquina como tal. Que es decir, cada una tendría su entorno virtualizado y podrían convivir, inclusive aplicaciones que con la versión anterior o la versión siguiente no se pueden ver, entre comillas, o otra aplicación que no tiene nada que ver, que prácticamente pues estaría dejando de ejecutar otra. Eso como tal es la tecnología que les hablé, que es Application Virtualization. O en el caso de la Remote Desktop Services, como un Remote App. Inclusive yo podría combinar el Remote App con Application Virtualization for Remote Desktop Services. El tema de los perfiles móviles o itinerantes, que así esto disponible a cualquier máquina, pero hablamos que, bueno, estos componentes yo los puedo separar, ¿sí? Pero los componentes de abajo yo también los puedo separar. Les pongo un caso. Si mi máquina se me perdió, si mi máquina está presentando inconvenientes, no sé, en ese momento puede suceder una cosa cualquiera, digamos, en este momento, digamos, tengo problemas con mi máquina y, digamos, no necesito estar atado a la máquina, a mi entorno. En sí, ese es el escritorio virtual, el poder yo entregar un entorno con un sistema operativo, unas aplicaciones y unos datos, sin importar en la máquina donde esté, tanto adentro como fuera de mi empresa. Y yo la puedo ejecutar en un entorno, en cualquier máquina, en cualquier en cualquier tiempo y a las necesidades que yo requiero. Bien, entonces vamos a hablar qué realmente es BDI. BDI es una tecnología emergente con la cual se define una estrategia de descentralización de esta. ¿Sí? Entonces es un concepto que se ha ido incluyendo en la industria informática. Y prácticamente en vez de almacenar la información, las aplicaciones, nuestro entorno en cada máquina, es irlo a almacenar en el data center. De tal manera que cualquier equipo debe poder ver lo mismo. Si estoy afuera de la empresa, tengo la posibilidad de acceder a los recursos que yo tengo desde afuera. Y la idea es que tengo la forma de poder entregar eso en un cliente delgado o en un PC, todo el entorno, tal como lo muestra nuestra gráfica. Bien, entonces en esto tenemos 4 modelos que son que se muestran en la industria, de los cuales el primero, que es un modelo de streaming, ¿sí? Vemos que con tecnologías de terceros nos permiten entregar un escritorio a un cliente delgado, que en estos casos solamente tiene que tener conectividad a la red y no tiene disco duro en estos casos, y la entrega a través de una conexión remota en estos casos. Hay otro modelo, que es el modelo Blade PC, que prácticamente están ejecutando cada cliente una máquina con un hardware designado, con un hardware físico, y tendría, digamos, su sistema operativo y todo lo demás, ¿sí?
yo estaría trabajando de forma remota. Prácticamente sería una cuchilla PC por cada escritorio virtual que vendría entregando. Tengo otra, que esta, digamos, nosotros la conocemos, no la que ustedes están viendo, la de la esquina superior derecha, sino la esquina inferior derecha, que es la de stop basado en servidor. Que esto es lo que se traduce como tal al terminal services, que prácticamente una imagen vendría siendo lo que tengo en el servidor, y en estos casos, en el de arriba prácticamente sí ya sería un escritorio virtual. Ya esto pues estaría pues, almacenado todo su entorno en una máquina como tal, ¿sí? Una máquina actual que se le entrega al usuario con sus aplicaciones, con su escritorio y con su perfil de usuario. Bien, entonces a ello yo tengo dos arquitecturas, ¿sí? De las cuales nosotros podemos yendo viendo en estos dados casos, ¿sí? Que la primera es la persistente y la otra es la no persistente, ¿correcto? La persistente, que en estos casos sería viniendo, entregándole a un usuario un entorno en el cual se le está, digamos, desplegando pues sus aplicaciones, sus perfiles, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el no persistente, que prácticamente al término del usuario que termine de utilizar su máquina se descarta, ¿sí? Que quede prácticamente en un estado congelado, ¿sí? Que es una imagen virtual en el cual tiene reverso después de su utilización. Digamos, por ejemplo, el usuario almacena no datos en su perfil que está en la red, ¿sí? Sino en la máquina virtual. Entonces, cuando cierra su máquina virtual o cierra su sesión, esa máquina que le está entregando el usuario se descarta y se le entrega una nueva, ¿correcto? Prácticamente pues desecharía ese escritorio y lo volvería a un estado inicial. Bien, pues a ello pues Microsoft tiene una visión centralizada de todo lo referente a la parte del escritorio centralizado y optimizado, que en sí, digamos, nos puede ofrecer, digamos, en el caso del terminal server, digamos, un buen performance y un buen precio. Tengo mis aplicaciones, pero estaría atado, digamos, a un solo servidor en multisesión. En cambio, en el otro entorno, a cada usuario le estaría dando su propia máquina virtual para que se pueda, digamos, desplegar en cualquier hardware, ¿sí? O sea, como tal, no estaríamos aislados, digamos, basados solamente en un servidor. En el otro modelo estamos aislados por cada máquina virtual por usuario al que le estoy entregando. Entonces a ellos requiere componentes como Hyper-V, System Center Virtual Machine Manager para la administración de la virtualización, y en el caso, digamos, un broker. El broker que vendría siendo el gestor de la solución que entregaría las máquinas virtuales a los respectivos usuarios. Entonces, dependiendo de eso, del caso, es muy importante que si una empresa se va a someter en este proceso, debe hacerse, digamos, el tema de un assessment con la rigurosidad del caso, desde el entorno donde lo vaya a implementar, digamos, desde el momento como le entrega al usuario, digamos, todo su entorno actual, antes de someterse a un proceso de estos, hasta el funcionamiento de su data center y su red. De tal manera que pues, esto le brinde, digamos, como una garantía de qué solución elegir en cuanto al tema de virtualización. Vamos a ver el broker. Por ejemplo, si yo voy a virtualizar más de 200 máquinas, debería pensar en otro broker, ¿sí? Diferente
diferente, digamos, al de RDS. Entonces, para ello, Microsoft, digamos, tiene partners en estos casos para brindar un broker que se integre a su solución virtual, ¿sí? De BDI. En este caso podría ser el broker de Citrix o el broker de Quest, en este caso. Tenemos el otro modelo que es una solución integrada, que prácticamente pues, ya sería todo absolutamente dinámico, en el cual las aplicaciones se despliegan de forma virtual en el escritorio, ya sean por RDS o por Application Virtualization, o sea, no tienen que ir directamente en la imagen, que prácticamente esto le brinda dinamismo. Por ejemplo, si yo quiero quitar una aplicación, yo no tengo que hacer el esfuerzo de ir en máquina, o en el caso que uno lo podría pensar de máquina a desinstalar una por una o regenerar la imagen. Sencillamente usted quita la aplicación por RDS o Application Virtualization y la aplicación ya queda desinstalada automáticamente y pierde el acceso. Entonces la está desplegando. Y digamos, por ejemplo, el tema multimedia. Pues, por ejemplo, en cuanto a mejoras, digamos, de multimedia y redirección de dispositivos, eso se va a ver en el Service Pack 1 de Windows Server 2008 R2 a principios de año, que es una tecnología llamada Remote FX, que nos va a permitir hacer todas estas bondades. Bien, esta diapositiva la vamos a volver a ver al final, pero yo quiero que se lleven como un poquito la imagen del cliente optimizado, ¿sí? Prácticamente tenemos 3 personas, un cliente móvil, un cliente con tareas como tal operativas y un cliente en oficina. Sí, que pues prácticamente tendría, pues, digamos, sus bondades en este caso para lograr sus objetivos. Digamos, por ejemplo, el usuario móvil. El usuario móvil podríamos entregarle, digamos, las aplicaciones virtualizadas y los folders redirigidos y que se sincronicen, ¿no? Y que el disco duro como tal esté encriptado. En el caso que se llegue a perder, podría reemplazar su equipo fácilmente. Otra, para tareas repetitivas, en este caso utilizaría aplicaciones remotas, y en otros casos podríamos utilizar el escritorio virtual, ¿sí? En el último caso que ustedes estamos viendo acá, él tendría absolutamente todos los servicios, ¿sí? Ahora, digamos, por ejemplo, si yo quiero acceder desde afuera a mi entorno, al igual que quiero acceder a la oficina, lo podría hacer perfectamente, ¿sí? Gracias a las tecnologías de RDS, de Windows Server 2008 R2, y poder tener portabilidad de todo mi entorno, ¿sí? Esto podría ayudarnos de tal manera que el usuario siempre tenga disponible su escritorio. Entonces, observen, digamos, acá la gráfica, que es de este cliente tradicional. Entonces, digamos, a todo esto pasaría a perfiles móviles, las aplicaciones ya las virtualizaríamos, prácticamente lo que haríamos es desplegar digamos, los sistemas operativos y su entorno de clientes delegados y desprenderlo de la máquina, ¿sí? Cosa que, digamos, se me quemó la fuente de poder del equipo, no importa, simplemente reemplaza el equipo y ya tiene, digamos, su entorno y todo, y recupera lo que estaba haciendo hasta el último segundo. Entonces, en este caso, para el caso de la virtualización en el servidor, que es de nuestro focus, el del día de hoy, en este caso pues estaríamos pensando en las tecnologías de BDI de Microsoft y de RDS. Bien. Entonces la idea es que esto nos va a permitir una reducción de costes y una flexibilidad, de tal manera que pues, tengamos soluciones dinámicas, proactivas y que sean lo posible tolerantes a fallos. Ya entrando ya como un poquito en materia, vemos acá como un esquema en el cual primero es, digamos, un acceso tradicional, un PC o un netbook.
o un cliente de crédito, en el cual se conectan a un broker y entonces le solicitan una máquina por Hyper-V, ¿sí? Utilizando los servicios del broker de RDS y las máquinas que están albergadas en Hyper-V, pues van directamente a una SAN en donde esta solución se encuentra en alta disponibilidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Un clúster de máquinas virtuales. Por ejemplo, de un momento a otro, uno diría, bueno, si yo tengo mis máquinas virtuales, los escritorios, en servidores, pues no serían propensos a fallos, pues sí serían propensos a fallos, como todo en la vida. Digamos, por ejemplo, si se me cae este servidor, si los otros servidores tienen la capacidad suficiente para soportar la operación, deberían poder continuar los otros usuarios en el menor tiempo posible. ¿Sí? Esto tiene una utilización similar a Terminal Services porque prácticamente se estaría entregando al usuario vía RDP su escritorio. La gestión de la máquina no está ligada a un servidor particular como en Terminal y pues aumenta el ciclo de vida. Y pues a esto estaría por acá los servidores de administración. Pero tengan en cuenta esto que pues este tema es algo más que entregarle una máquina virtual, ¿sí? Porque digamos, yo requiero virtualizar aplicaciones en el caso de un Terminal Services, digamos en cajas de Terminal Services, o en el caso de entregarlas como aplicaciones virtuales por Application Virtualization para que el procesamiento lo haga en la máquina. Digamos en este caso, todos estos modelos, si voy a hacer Terminal Services o escritorios remotos, en el caso de los Blade PCs o digamos, entregar un segundo sistema operativo en una máquina virtual para mitigar un use de incompatibilidad, o en el caso que le entrega a un cliente delgado la máquina virtual, digamos, dependiendo de en qué hipervisor la almacene y qué tecnologías pues esté manejando, ¿sí? Que yo tenga mis repositorios de almacenamiento de datos y almacenamiento de máquinas. O sea, esto tiene que ver con muchas cosas. O sea, esto no es algo que uno piense en un solo topic y ya con esto pues yo ya tengo implementada mi solución. Esto es más, digamos, es más común de lo que podríamos imaginar, ¿sí? Porque prácticamente tiene que ver con todo, absolutamente con todas las infraestructuras que tendremos que estarnos metiendo para entrar a estos procesos. Bien, entonces, a ello yo utilizaría pues estas tecnologías con RDS, en el caso que escojamos para la utilización de BDI. Entonces, en este caso, trabajarían en conjunto con Hyper-V y el Remote Desktop Virtualization Host, que ese es el rol que yo tendría que instalar en los servidores donde guardaría las máquinas virtuales, ¿sí? Y de los agentes respectivos para la virtualización de escritorios. En este caso, digamos, si utilizaría el Hypervisor gratis de Microsoft, Hyper-V Server 2008 R2, también podría almacenar las mismas ahí. Ahora, tengamos en cuenta, hay que tener muy en claro que es una virtualización de presentación y una virtualización de escritorio. La virtualización de presentación es el Terminal Services que estábamos hablando. Una imagen, un servidor o una granja de servidores y todos los usuarios accederían, digamos, a sus aplicaciones y su perfil, ¿sí? Y, digamos, en el caso de BDI ya se entregarle un entorno aislado por máquina virtual a cada usuario. Y los pools, que prácticamente sería ese conjunto de máquinas virtuales, digamos, el estático, que podríamos entregarle a cada usuario su máquina virtual, su propio espacio, y le estaríamos dando como su portabilidad en todo su entorno. Y el dinámico, que prácticamente vendría siendo para tareas operativas, en el cual pues, el usuario podría almacenar información fuera de la red, pero si lo almacena en la máquina virtual, en el próximo cierre de sesión se le descartará. Entonces, hay que mirar para quiénes es mejor el entorno estático y el entorno dinámico, ¿sí? Esto va ligado a un assessment de necesidades de negocios, ¿sí? Porque prácticamente como lo decía en el gráfico,
Este tema no es solamente BDI, esto va ligado también a las necesidades de negocios y aplica como tal a este modelo. Porque esto hay que tener en cuenta unos dimensionamientos y unos estudios que vamos a aplicar. Bien, aquí ya voy a hablar un poquito como del Session Broker, el Remote Session Broker, que prácticamente hace parte de los roles de servicio dentro de los tools de RDS, que en realidad viene siendo el gestor de todo este servicio, en el cual los usuarios pueden solicitar una máquina tanto desde afuera, ¿sí? De la empresa, que en este caso sería con Remote Desktop Gateway, que prácticamente vendría siendo una puerta predeterminada de acceso a HTTPS para entregarle una máquina virtual, ¿sí? Entonces a esto le entregarían máquinas virtuales, digamos, dependiendo del usuario y con qué permisos le estaría entregando una máquina según su perfil, una máquina en pool dinámico o una página en pool estático, ¿sí? Y a esto pues la solicitaría en las granjas de servidores, digamos, de escritorios. Y a ello pues para la información tendría que estar accediendo en diversos otros servidores. Entonces, observen cómo el broker, que es el centro de la solución, va a ser, digamos, como el delivery del servicio al usuario. Entonces, resulta que, digamos, el usuario se puede conectar por acceso a web, ¿sí? o por Windows 7 a través de RD Web Access, ¿sí? Que le puede publicar inclusive automáticamente los accesos directos al escritorio virtual en el menú inicio, que prácticamente entraría al broker, y el broker tendrá que comunicarse con el servidor de Hyper-V donde están albergadas las máquinas virtuales, o en el caso que esté accediendo desde la máquina virtual o fuera de la máquina virtual para las aplicaciones remotas o un escritorio remoto por RDS, ¿sí? Y en estos casos pues al cliente le estarían entregando, digamos, si estoy accediendo desde afuera, él haría un RDP sobre HTTPS, RDP sobre HTTPS, como en el caso de Outlook, ¿sí? Outlook Anywhere, que se le estaría haciendo la inscripción a través de HTTPS del escritorio. Entonces, en Windows 7 podrá acceder a través del Remote App y su conexión que le crea los accesos, o en XP y en Vista por RD Web Access. Sería para través de un navegador web, o a través de la RD Web Access accedería a donde están los shortcuts y los publicaría por un medio de distribución en el cual los usuarios ya verían el shortcut y accederían directamente desde un XP o un Vista sin necesidad de acceder al navegador. Bien, a esto yo tengo que darle permisos al escritorio virtual para que realmente pueda tener acceso, ¿sí? Pues por ejemplo, permisos en el cual yo le voy a brindar acceso a un escritorio remoto, y adicionalmente a ello todo lo correspondiente a excepciones en el firewall, ¿sí? Excepciones a nivel de escritorio remoto, administración remota y WMI. Y los permisos de cuáles usuarios van a acceder a las máquinas virtuales como tal, ¿sí? Dentro del grupo Remote Desktop Users. Bien, ¿qué ingredientes yo necesitaría para ello? Primero necesitaría, digamos, en este caso para albergar las máquinas virtuales, los hipervisores. Las aplicaciones remotas, en este caso vendría siendo los Remote App, los Session Host, pero a la vez yo necesitaría un Session Host aparte en estos casos. ¿Con qué fines? Con los fines de poder hacer la redirección de la sesión y poder hacer la negociación de la misma. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, si yo quiero hacer Remote Apps, yo tengo que tener mi servidor o mi granja totalmente aparte al Session Host para hacer la negociación.
Y en el caso del broker, digamos en este caso, que vendría siendo el que gestiona las máquinas virtuales. Y este servicio que diga, puedo dejarlo en alta disponibilidad, de tal manera que si se llega a caer el gestor de entrega de máquinas virtuales, el otro suba automáticamente. De tal manera que yo pueda a ese broker entregarle máquinas virtuales, aplicaciones remotas y entre otras. ¿Sí? También puede ser virtualizado, siempre y cuando pues, tenga recursos dedicados de red, de memoria y procesador y de disco. ¿Sí? Que prácticamente es un rol que tiene pues, una demanda alta bastante, en el cual pues, los usuarios estarían siempre accediendo a este servicio. Los RD Web, que prácticamente viene siendo como la puerta de acceso a todo este servicio, en el fin de que puedan permitir el acceso a ello. Bien, entonces ahí está el último ítem que yo les hablaba, el Session Host en modo de redirección, que en realidad pues, es el que haría toda la gestión con el broker para la entrega de la máquina virtual, que es muy distinto al Session Host que debería tener por aparte para mis aplicaciones remotas como tal. Hay que diferenciar que en el caso las aplicaciones virtualizadas que se procesan del lado del servidor son las de Terminal Services o modo app, y las que se virtualizan del lado del escritorio que tiene su procesamiento son las de Application Virtualization. Y ahí está como tal la gráfica que les estaba comentando de ello, de cómo serían las soluciones, digamos, que tendría que aplicar a la hora de virtualizar. Es indispensable que yo tenga en cuenta, digamos, un assessment previo de necesidades de negocios, necesidades técnicas y el entorno del usuario y sus tareas del día a día. De tal manera que yo pueda hacer un dimensionamiento correcto de qué hardware necesita, cómo va a ser el diseño. ¿Correcto? Porque es muy importante, digamos, todo, absolutamente todo, para no tener inconvenientes a posteriori. Entonces, en ese caso, de dónde voy a albergar mis máquinas virtuales, cómo le voy a entregar las máquinas virtuales, cómo voy a desplegar mis aplicaciones, esas aplicaciones dónde tienen que ser procesadas, si tienen que ser virtualizadas para poder mitigar un inconveniente de compatibilidad y en este caso yo como administraría mi plataforma de virtualización, cómo haría el licenciamiento para mis máquinas virtuales, etc. ¿Sí? En este caso, para máquinas virtuales, para hacer la entrega de BDI hay un licenciamiento especial que es el BCD, el Windows Virtual Enterprise Centralized Desktop, ¿sí? Que prácticamente es un programa de licenciamiento en el cual se entregan, digamos, los derechos de licenciamiento por cada página, ¿sí? Que en estos casos, pues, la organización tendrá que pagar un fee por cada instancia que le entrega al usuario, ¿sí? A ello también tiene que tener en cuenta el tema de los, dentro de la suite que incluyen en este esquema de licenciamiento, digamos, en este caso, los supervisores, con qué broker van a trabajar. Entonces, en ese caso, si ya pasa más de los 200, ya se recomienda trabajar con un broker que sea recomendado por Microsoft en estos casos. En este caso sería Citrix en Desktop o Quiz Workspace. Para el tema de la virtualización de aplicaciones, ¿cómo voy a trabajar? Application Virtualization si se van a procesar del lado del escritorio. Si necesito virtualizar más de una aplicación a la vez, pero digamos en este caso, un ejemplo, si la aplicación no puede convivir con la versión anterior, podría hacer esa virtualización directamente ahí. O en el caso que se instala en un servidor de Terminal Server, ¿sí? Y para el caso la administración de la virtualización consiste en Center Virtual Machine Manager. Todos estos componentes integran la solución de virtualización. Bien. A ello, vamos a hablar un poquito acerca sobre la virtualización del escritorio en los escenarios, que ya volvemos a esta diapositiva a la que estábamos antes, pero ya con una ligera diferencia. Entonces, es muy importante diferenciar
quienes necesitan digamos, el escenario de clientes ricos y el escenario de BDI, ¿sí? En este caso es muy importante mirar para quienes lo necesitarían. Digamos, por ejemplo, si yo tengo personas que se están movilizando y yo no desearía que la información, digamos, saliera, digamos, del equipo al cual lo transporta o maneja información de alto riesgo, el cual, si pierde la máquina, por más que esté, digamos, asegurada, pueden obtenerla en algún otro caso. Y no deseo que la información salga, pues simplemente la información se almacenaría dentro del entorno del data center y no fuera de la máquina del data center. En estos casos, probablemente estaría en una conexión cualquiera de internet, en cualquier lugar, podría yo aplicar esas políticas. O en el caso, no solamente digamos en el tema de la seguridad, también piensen en la recuperación. Digamos, por ejemplo, la información puede perderse fácilmente. Por ejemplo, puede pasar un problema de disco duro y no tengo un backup. En cambio, si yo tengo todo eso alojado en el data center del entorno del usuario, no pasaría nada a menos de que, digamos, a menos de que tuviese una estrategia de recuperación, ¿sí? Ya que es muy importante de tal manera que tenga una estrategia de recuperación para mi información, mis aplicaciones y mi escritorio de tal manera que pues esté asegurada. ¿No? Si le pasó algo al hardware o los discos duros o medios extraíbles, no hay ningún problema, porque siempre la información estuvo almacenada en el data center. Entonces observen las necesidades que podría tener, digamos, por ejemplo, en en equipos no corporativos o en el hogar, para el tema de teletrabajo, o en el caso de un vendedor externo que pues, necesita siempre tener su entorno adentro como afuera, o para personas que son subcontratadas externas y necesitan tener un entorno en la organización donde están contratados, lo pueden hacer perfectamente. Obviamente, pues estos son escenarios, no están limitados, digamos, a que se puedan solamente esos escenarios. Como les digo, esto requiere, digamos, un assessment específico para estos casos. Y cómo se podría diseñar y cómo podríamos mirar si la persona requeriría un escritorio virtual, estático o dinámico, y con qué características. Entonces tengan en cuenta que al tener todos mis componentes, manejándolos de forma granular, esto me va a dar muchísimas ventajas. De tal manera que yo puedo, digamos, poder manejar en todos los escenarios mi perfil de usuario con archivos sin conexión y todo lo demás para que la información sea localizada en cualquier hardware y en cualquier momento. Lo mismo con mis aplicaciones, de tal manera que yo puedo acceder a aplicaciones virtualizadas dentro y fuera de la empresa, ¿sí? Inclusive, digamos, si no he cargado una aplicación y no ha tenido la posibilidad, digamos, de ser desplegada porque no estuve, digamos, en la empresa en el momento que la despliegan, con solamente que tenga la posibilidad del equipo o al conectarse al escritorio virtual, ya tendría acceso a esa aplicación, por lo que está virtualizada y tendría acceso a un servidor de virtualización de aplicaciones. Esto sería como tal, digamos, los escenarios los cuales estaríamos describiendo este tipo de virtualizaciones. Y ahí está lo que estábamos hablando, que estaríamos BI dinámico, BI estático. Prácticamente el BI estático sería máquina por usuario, personalizada, que prácticamente volvería única su máquina. Es decir, un ejemplo, o veámoslo como una analogía, que prácticamente el disco duro de la máquina vendría estando en el data center. Y en el caso del BDI dinámico, en el caso que pues, son para personas que les entregaríamos un escritorio virtual, pero prácticamente vendría siendo para tareas operativas y no tendrían, digamos, una necesidad de almacenar información dentro de la máquina virtual. Y en el caso de RDS, que prácticamente vendría siendo el modelo que se ha venido trabajando durante muchos años, que pues, este modelo pues, se puede combinar para las aplicaciones. Pero a ello, pues,
estaría todo en una sola instancia, en multisesión. Bien, si alguno tiene preguntas, podríamos hacerlas. Entonces, en este momento podríamos arrojar las preguntas. Bien, mientras tanto a eso, podríamos yendo nosotros en estos momentos, realizando la encuesta, mientras van generando, digamos, las preguntas y las respuestas. Ante nada, cualquier cosa, mis datos los vamos a mostrar en pantalla. Cualquier cosa me pueden, estoy a su disposición. Entonces mi correo es danielrvargasilatina@hotmail.com. Me hubiera gustado poder mostrar una demostración de esto, pero tuve hoy percances con mi máquina, que pues a ello pues tuve, digamos, pérdida con mis máquinas virtuales que tenía en estos casos. Vemos en una nueva próxima oportunidad les mostraría el escenario. Sin dudas, digamos, cualquier cosa me pueden escribir, estoy a la orden. Y de todas maneras, muchísimas gracias, digamos, por haber asistido a mi presentación. Entonces, voy a dejar mis datos en pantalla y con el mayor gusto pueden, digamos, contactarme. Entonces, que tengan una feliz tarde. Bueno, a todos muchísimas gracias por todo. Es muy grato tenerlos acá. Una vez les deseo, digamos, felices fiestas y un feliz año nuevo próspero. Y nos estamos viendo el otro año. Les agradezco a las personas que asistieron, muy cordiales, muy amables. Y nada, que tengan una feliz día.